Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me estará acompañando en el control técnico Fernando Mateus. La productora de este espacio es Norelba Torres, el director de los radios el profesor Jesús Urbina y quien les habla, el profesor Gabriel Andrade, estará en la conducción. Nuestro Twitter, @Ágora Luz Radio, todo en minúscula y pegado. Y nos puede enviar un mensaje de texto al 0426-565-1980. Esto sería libre de cargo, 0426-565-1980. Me acompaña Ángel Molina de la Universidad del Zulia. Bienvenido, Ángel. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Ha sido visitante. Te he invitado para conversar sobre un tema lingüístico, que la lingüística pues, es una disciplina que requiere mucha atención en nuestro tiempo. Y uno de los temas que más le preocupa a los lingüistas es la relación que hay entre el lenguaje y el pensamiento. Y más o menos de los años 50, mediados del siglo XX, se había postulado una hipótesis que vino a ser llamada la hipótesis de Sapir y Whorf, que son dos lingüistas famosos, que postulan una relación muy interesante entre el pensamiento y el lenguaje. ¿Quiénes fueron Sapir y Whorf y qué nos dice exactamente esa teoría? Bien, Edward Sapir fue un prominente lingüista que hizo también muchos estudios de campo, antropológicos, trabajó con lenguas indígenas. Y Whorf fue un lingüista amateur, pero que fue discípulo en Yale de Edward Sapir, y también trabajó con lenguas amerindias, por ejemplo los indios Hopi. Y bueno, de acuerdo a sus observaciones, ellos consideraron la tesis del relativismo lingüístico, que se ha llamado la hipótesis del relativismo lingüístico o la hipótesis de Sapir y Whorf, que postula que el lenguaje, más que un medio para la expresión del pensamiento, condiciona el pensamiento. Es decir, nosotros pensamos por medio del lenguaje, de modo que pensar no sería otra cosa que hablar para nuestros adentros, hablar con nosotros mismos. De modo que eso implicaría que depende a nuestra lengua materna, nosotros pensaríamos de una manera determinada. Por supuesto, para esta teoría hay distintas interpretaciones o distintas versiones. Hay unas más duras donde se plantea de manera determinista, es decir, nuestro pensamiento es exactamente igual a nuestra forma lingüística o a lo que sería la gramática de nuestra lengua materna. Mientras que hay otras versiones moderadas que lo que plantean es que, bueno, desde el punto de vista sobre todo semántico, el significado de las palabras, nuestro pensamiento estaría fuertemente influenciado por nuestra lengua materna. Es decir, que bajo esta presunción que tenga el chino, el mandarín como lengua materna, pensará de un modo. Entonces la manera de los sentimientos pueda tener, sí, entender el tiempo, las cosas, todo eso está condicionado por el lenguaje. Bueno, de plano te digo una cosa tan descabellado. Hay una leyenda que luego en una época se creyó que era verdadero, pero ahora parece que no es así, que dice que los esquimales tienen 50 palabras para la nieve, algo así, el pueblo inuit. Y digo que es una leyenda, bueno, porque los lingüistas han querido matizar eso. Dicen, bueno, no es que son 50, sino que son menos y depende de las circunstancias, etcétera. Pero asumiendo que eso es así, si los esquimales tienen 50 palabras para la nieve, nieve dura, nieve blanda, nieve en la tarde, nieve en la noche, etcétera, y nosotros solo tenemos una sola palabra para la nieve, que es nieve y ya, pues eso reflejaría que los esquimales están mucho más interesados en la nieve que nosotros. Entonces, claro, ellos piensan sobre la nieve de un modo distinto a como lo pensamos nosotros. Y claro, el lenguaje juega un papel fundamental ahí, ¿no? Entonces, a simple vista pareciera que esto tiene bastante plausibilidad. Ahora, a mí me empiezan a generar ciertas dudas es cuando nosotros vemos la capacidad que hay entre distintas lenguas para poderse traducir perfectamente. Y esa es una primera objeción que yo le colocaría a esta doctrina. ¿Cómo se defendería quien sostiene esta doctrina? Sí, el asunto, lo que se plantea desde esta perspectiva es que si bien se pueden hacer traducciones, la traducción nunca va a ser absoluta, es decir, nunca se va a poder transmitir lo que llaman carga semántica o el significado original en su contexto de manera plena al otro idioma, ya que
está expresado de una manera muy específica, en un contexto muy específico y con unas intenciones muy particulares. Entonces, incluso ya desde el punto de vista estructural, algunas lenguas son muy diferentes. Por ejemplo, se habla de lenguas preposicionales, hay otras que son desinenciales, o sea que aglutinan y las palabras tienden a ser más largas. Yo no pondría en duda eso que tú estás diciendo, o sea, que uno puede hacer comparaciones lingüísticas y ver que hay gramáticas muy distintas las unas de las otras. En unas el artículo va antes, en otras el artículo va después. Lo que yo colocaría en duda es que esas diferencias gramaticales eventualmente determinen diferencias de pensamiento. Sí, de hecho, yo considero que, bueno, a la luz de las diversas traducciones que se hacen en este mundo plural, donde podemos tener contacto con diversas culturas más que nunca, resulta evidente que, bueno, las traducciones han sido altamente satisfactorias. Y no en vano, por ejemplo, muchos países orientales que ahora son poderosos, lo han sido en la medida en que han podido en parte transmitir conocimientos, por ejemplo, occidentales de ciencia y tecnología a sus idiomas nativos, o incluso han podido aprender esos idiomas sin mayores dificultades, más allá de que en la clasificación de las lenguas, por ejemplo, se habla de lenguas indoeuropeas y no indoeuropeas, ¿no? Y las lenguas que no son occidentales o no indoeuropeas, para ser más precisos, son muy diferentes en su estructura a las indoeuropeas. Y sin embargo, en cierta medida las diferencias no son insalvables. Sin embargo, hay elementos que distinguen a las lenguas que son muy interesantes, de cómo cada cultura designa su realidad de manera diferente y cómo interpretan la misma. Entonces, bueno, todas las nociones universales, tales como el tiempo, el número, el género, las flexiones verbales, las metáforas, tienen y a la vez tiene elementos universales dentro de esa diversidad. Es realmente muy, muy llamativo y... Claro. Y en el caso de Worf, una anécdota que a mí me llama mucho la atención, que él recuenta en varios de sus escritos, que es que él empezó siendo un empleado de compañías de seguro que manejaba acciones de seguridad. Y él observó en una ocasión un caso muy particular que le hizo pensar que efectivamente el modo en que nosotros usamos las palabras puede condicionar severamente nuestros modos de acción. Él observaba que cuando había trabajadores que manipulaban fuego y gases de gasolina, aquellos pimpinas que decían vacío, los trabajadores las manejaban con muy poco cuidado. Mientras que aquellas pimpinas que decían llenos, ahí los trabajadores tenían mucho miedo de eso, entonces no fumaban cerca, etcétera, etcétera, ¿no? Y tomaban todas las precauciones necesarias. Ahora, el asunto está en que las pimpinas vacías en realidad son más peligrosas que las pimpinas llenas porque aún quedan los vapores, que son muchísimo más inflamables que la gasolina líquida ya propiamente. Pero con todo, los trabajadores tenían más cuidado con las pimpinas llenas que con las pimpinas vacías. Y la explicación que daba Worf para este fenómeno es que la palabra vacía y la palabra llena ya condiciona el modo de actuar de la gente. Y entonces, claro, a partir de esa experiencia, él dice, bueno, el contenido de las palabras tiene que condicionar todo el pensamiento y la acción de los individuos. Claro, lo que yo digo es que es un poco aventurado formular toda una hipótesis a partir de un pequeño caso como ese, ¿no? ¿Tú cómo ves esa experiencia que Worf... Sí, claro. Básicamente esa experiencia lo que da cuenta es del sentido convencional de las palabras y de cómo incluso dentro de una misma lengua la intencionalidad y el contexto pueden modificar lo que uno entiende por vacío y lleno. Pero en el caso ese muy particular, de lo que se trata es o sea, habría que diferenciar un sentido, digamos, de comunicación coloquial, convencional, cotidiano, a un sentido más técnico de lo que significa lleno y vacío. Entonces, bueno, básicamente allí, en ese caso particular, se entendía que era vacío por lo que la observación directa les indicaba a los individuos. Es decir, lo que sería un conocimiento o un contenido semántico de sentido común, simplemente lo que nos muestra nuestro sentido. Pero a su vez había ignorancia desde el punto de vista técnico. Es decir, un ingeniero tendría
el conocimiento, la formación, como para saber que aunque se vea vacío, el vapor... Y aunque se use la palabra vacío. Y aunque se use la palabra vacío, es vacío en todo caso de líquido, habría que precisar. Y están allí los vapores, y en ese sentido hay que tener cuidado. Claro, pero hay otros ejemplos que aún así a mí me parecen muy interesantes y que podrían darle cierto respaldo a esta hipótesis de Sapir-Whorf, ¿no? Uno es el color. Sí. Parece ser que se ha investigado que aquellos pueblos que otorgan más de una palabra a distintas variaciones de lo que para nosotros sería un mismo color, parece que tienen más capacidad de discriminar distintos tipos de color que aquellos pueblos que solo etiquetan varias variedades de color con un solo nombre. Por ejemplo, nosotros las palabras azul celeste, azul marino, azul cielo, azul mar, etcétera, etcétera, nosotros como usamos varias palabras para indicar distintas tonalidades de azul, pues quizás nosotros, el común de nuestra gente, sí tiene la capacidad de saber distinguir uno de otro azul. La hipótesis Whorf advertiría que aquellas sociedades que no discriminan en su lenguaje entre distintos tipos de azul, el miembro común de esa sociedad no tendría la misma capacidad para distinguir en la realidad las distintas variedades de azul. Y parece ser que en la experiencia se han hecho algunos experimentos y pareciera que Whorf en esto sí tenía razón. O sea, parece ser que hay algunos individuos que no tienen la misma capacidad para distinguir entre variedades de color porque sus lenguas no lo discriminan así. De todas maneras, cuando regresemos, retomamos ese ejemplo que aparentemente es muy famoso como para poner a prueba la hipótesis de Whorf de Sapir-Whorf y seguimos conversando sobre esto. Me acompaña Ángel Molina de la Universidad del Zulia. Nuestros números de contacto 0426-565-1980. Nos puede enviar un mensaje de texto libre de cargo 0426-565-1980. Vamos a escuchar un avance informativo y ya regresamos. Luz Radio, todo en minúsculas y pegado. Y nos puede enviar un mensaje de texto al 0426-565-1980. Esto sería libre de cargo 0426-565-1980. Me acompaña Ángel Molina de la Universidad del Zulia. Bienvenido, Ángel. Y el pensamiento. Y más o menos de los años 50, mediados del siglo XX, se había postulado una hipótesis que vino a ser llamada la hipótesis de Sapir y Whorf, que son dos lingüistas famosos, que postulan una relación muy interesante entre el pensamiento y el lenguaje. ¿Quiénes fueron Sapir y Whorf y qué nos dice exactamente esa teoría? Bien, Edward Sapir fue un prominente lingüista que hizo también muchos estudios de campo, antropológicos. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Ha sido visitante. Te he invitado para conversar sobre un tema lingüístico, que la lingüística pues, es una disciplina que requiere mucha atención en nuestro tiempo. Y uno de los temas que más le preocupa a los lingüistas es la relación que hay entre el lenguaje. Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me estará acompañando en el control técnico Fernando Mateus. La productora de este espacio es Norelba Torres, el director de los radios el profesor Jesús Urbina y quien les habla, el profesor Gabriel Andrade, estará en la conducción. Nuestro Twitter, @Ágora.